¿Sabías que Latinoamérica es una de las regiones del mundo en donde los movimientos sociales del siglo XXI han tenido mayor impacto? ¿Has notado que la juventud es cada vez más activa en el ámbito político y que uno de los temas que más ha rodeado la agenda política de casi todos los gobiernos en las últimas décadas ha sido la ideología de género? Bien, mi nombre es Valentina Rivera Buitrago, soy estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos y en el presente video se intentará dar respuesta al siguiente interrogante. ¿Cómo se ha relacionado la ideología de género con la cultura política en América Latina? Bien, no es un secreto la amplitud de su respuesta y por ello se abordará el tema desde sus generalidades, enfocándose parcialmente en el papel del feminismo dentro del debate sobre la ideología de género. Para autores como Beatriz Campillo Vélez en su artículo La ideología de género en el derecho colombiano, este concepto surge como un ejercicio de poder, que se deriva de la globalización y el nuevo orden mundial que las luchas revolucionarias de Occidente promueven, definiéndolo como la ideología en la cual la forma en que las personas se valoran a sí mismas, piensan y obran obedecen a un deseo personal y no al sexo biológico o a la anatomía con la que nacen. Desplazando por tanto a la mujer como el eje principal de lucha y reemplazándolo por algo que Campillo considera como abstracto. En ese contexto, Marta Miranda Novoa, en su artículo titulado Diferencia entre la perspectiva de género y la ideología de género, define el primer término, es decir, perspectiva, como una organización social que surge a partir de la oposición a la sociedad patriarcal que subordina a la mujer, buscando la igualdad de derechos sin jerarquías y sin homogeneizar los sexos. Mientras que el segundo, es decir, ideología, se refiere a buscar dicha igualdad desdibujando de forma radical cualquier diferencia entre género y sexo entre varón y mujer. Como es evidente, estas dos perspectivas contemplan de forma total o parcial el desplazamiento del feminismo del escenario temático de la ideología de género, puesto que aquellas concepciones clásicas de las que hablan, por ejemplo, Karen Celis, Johanna Cantola, Georgina Weilen y Lauren Weldon en su artículo Introduction, Gender and Politics, a Gender War, a Gender Discipline, de un feminismo que lucha en contra de la separación de la esfera pública de la privada, entendida la primera como el área de dominación del hombre y la segunda como el lugar idóneo para la mujer, en otras palabras, acerca de la injusticia social, dejan de ser determinantes dentro de ese fenómeno. Punto en el cual, con la intención de justificar su permanencia en dicho escenario, autores como Hannah McCann y Lucy Nicholas, en su artículo Gender Troubles, pasan a examinar el debate en el que se encuentran actualmente las diferentes tendencias del feminismo, las cuales proyectan en la definición de género una profunda confusión y problema, que en términos muy generales fusiona temas tales como inclusión, lo biológico, lo natural y sobre todo aquello que es producto del entorno cultural y social. Al respecto, en escritos como el de Gloria Mora llamado Political Culture Among Latin American Feminist Collectives, Issues Related to Women's Bodies in Politics, se señala que la discusión del feminismo no debe rodear el término mujer, sino mujeres, pues debe incluir como principio la diversidad de las mismas, es decir, que debe incluir aspectos como raza, clase social, etnias y sobre todo la orientación sexual. Además de esto, debe enfocar el propósito del movimiento hacia la búsqueda de la liberación de la mujer con referencia a su cuerpo, es decir, que le sea permitido decidir sobre el mismo, por ejemplo, añadir al discurso de la inclusión y la igualdad laboral y social temas como el aborto y la maternidad. Adicionalmente, autores como Cressida Edges en su artículo Identity Politics añaden como factor esencial en el análisis del pensamiento feminista nociones como la experiencia, pues se argumenta que las mujeres perciben el movimiento de forma distinta dependiendo de factores como la ubicación geográfica. Por ejemplo, primer mundo o tercer mundo. De una forma similar, Gwen Frost, en su tesis titulada The Subjects of Feminist Gender, Identity, Emotions and Deconstruction in Contemporary Feminist Politics, propone que los movimientos feministas no deben identificarse únicamente como movimientos de mujeres, pues según Frost debe expandirse y descentralizarse, dando lugar a sujetos no ubicados dentro del binario de género que luchan por derechos similares y a una política feminista comprometida con las categorías de identidad. Ahora bien, cuando a identidad de género se refiere, María Mandé en su artículo La participación política a partir de la identidad femenina, señala que la identidad nunca está unificada, permanece siempre como una construcción múltiple a través de las diferencias, procesos de cambio y transformación. Mandé afirma que la definición sexual forma parte del proceso de identidad del ser humano y que su visión es pluridimensional.
Pero se preguntarán todo este debate qué tiene que ver con la cultura política en América Latina, y la respuesta es muy interesante, puesto que tal como lo plantea Gabriela Bart en su documento Culturas políticas resignificando la categoría desde la perspectiva de género, la cultura política en Latinoamérica se diversifica una vez termina la época de las dictaduras, y a esa sociedad homogénea y de lucha de clases ingresan nuevos temas sobre ciudadanía y democracia que se preocupan por estudiar la vida cotidiana de las personas y su pensar hacia la política, escenario en donde estos movimientos y sus debates de los que hemos estado hablando hasta este momento hacen aparición, manifestando a través de la protesta su deseo ya sea de ser incorporados a su sistema o de reestructurar el mismo, orientándose entonces hacia el cambio y aplicando las características de un sistema más incluyente y moderno, logrando a la fecha, tal como lo afirma Mara Viveros en su artículo Hacer y deshacer la ideología de género, importantes transformaciones jurídicas e institucionales para afrontar las violencias contra la mujer y las personas LGBTI, provocando a su vez el surgimiento de nuevos problemas sociales como el sexismo y la homofobia, e incluso desafíos para la Iglesia Católica en cuanto a su concepción del rol de la mujer y el hombre dentro de la familia, el matrimonio y la reproducción, llegando a impactar también en ámbitos como la política electoral, a través del discurso, ya sea con la intención de llamar la atención de los votantes y generar empatía en ellos, o como Vivero señala, desprestigiar y destruir gobernantes. Entonces, y para concluir, tal como se puede observar a lo largo de este video, dichos movimientos feministas y su debate en países tan influenciados por el costumbrismo como los latinoamericanos han llevado a sus sociedades a replantearse nuevos escenarios, a ser críticos de su sistema actual y a buscar ajustar el mismo a nuevas tendencias y fenómenos que se presentan, impactando políticamente a las estructuras consolidadas y conocidas como tradicionales. Muchas gracias.